Desde luego que el centro de esta celebración, en particular en nuestra iglesia, como nos lo recuerda también la oración colecta que acabamos de decir, es que la salvación de Dios, y podemos decir la familia de Dios, está abierta a todas y a todos. Todas y todos somos coherederos de la misma herencia y miembros del mismo cuerpo. En Cristo somos una sola familia. La primera lectura que se nos presenta del profeta Isaías, del tercer Isaías, ya es el final del libro del profeta, introduce la imagen de la nueva Jerusalén. Recordemos que Jerusalén tiene mucho significado simbólico, ¿no? Esta nueva Jerusalén es, podemos decir, la versión o el estado transformado de la anterior Jerusalén, que ha sido finalmente perdonada y purificada, donde ahora resplandece la luz y la gloria del Señor. Recordemos que Jerusalén en hebreo significa ciudad de paz. Eso, Jerusalén es Shalom, la ciudad de la paz, que finalmente pueda vivir a plenitud su vocación de ser luz para las naciones que viven en medio de la oscuridad. Nos presenta a los diversos pueblos peregrinando a la ciudad santa en búsqueda de encontrarse en ella con el Señor, que ha puesto en Jerusalén su Shekinah, de esta palabra hebrea que significa la presencia de Dios. En cada lugar o de cada lugar llegarán personas trayendo como regalo lo mejor que tienen, el incienso, el oro, etc. Esta visión profética es imagen de la llegada de todos los seres humanos a contribuir en la construcción del cuerpo del Señor, es decir, en su iglesia, aportando lo mejor de sí mismos, de sí mismas, de sus tradiciones y sus culturas. Ante este mundo renovado, este lugar de encuentro con el Señor, nuestro corazón se alegrará y se ensanchará. El salmo que nos presenta la liturgia es el Salmo 71, una oración por el rey o por su príncipe heredero. Le pide específicamente a Dios que el joven rey defienda la justicia, que se ocupe de los pobres y los proteja, de quienes los oprimen, de quienes les quitan su dignidad, y que propicie que todas las personas participen de los bienes de la creación, es decir, que el proyecto de Dios se vuelva realidad. Al gobernar con rectitud, asegurará la paz en la tierra. Por eso lo admirarán todos los otros reyes y le traerán regalos. Nuevamente este tema de la reciprocidad, lo que ponemos, lo que le regalamos a Dios. Tomado del Salmo, saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo con justicia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, carta escrita por el tiempo más o menos de su redacción, entre el 70 y 90 después de Cristo, y también por su estilo, poco probable que haya sido escrita por Pablo, más bien por un discípulo de Pablo. Es complemento, va de la mano de la carta a los Colosenses, Efesios y Colosenses. Podemos decir que son una misma obra en dos partes. La primera se centra en Cristo, Efesios, y Colosenses en la iglesia. A estas alturas ya no se habla de varias iglesias, como hacía Pablo en sus cartas. La iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Corinto. Ahora se habla de una sola iglesia, que se va entendiendo cada vez más como una comunidad universal. La carta es un resumen de los puntos principales de la doctrina de Pablo en lo que se refiere a la iglesia, que se entiende a sí misma como pueblo de Dios y esposa del Mesías, una nueva creación, una humanidad unificada, cuerpo de Cristo, en crecimiento en donde todas y todos encuentran su hogar. Y de ahí la frase que utilicé para presentar nuestra Eucaristía, somos coherederos de la misma herencia,
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. El evangelio que nos propone la liturgia de este día está tomado de San Mateo, el relato de los sabios o magos de Oriente, alrededor de este tema de la Epifanía. Hay dos palabras que están relacionadas: epifanía, teofanía. Epifanía, lo que se manifiesta desde lo alto; teofanía, el Dios que se manifiesta. Y a veces se utilizan de manera intercambiable para esta fiesta. Los relatos de la infancia del Señor Jesús se encuentran solamente en dos evangelios, Mateo y Lucas. Ahora vamos a leer este texto o este pasaje que es propio de Mateo. En ningún otro evangelio lo encontramos. Tanto Mateo como Lucas afirman que el Mesías, el Hijo de Dios, nace en medio de una familia pobre y que además está fuera de su lugar de origen, es decir, son migrantes, una realidad dolorosa que nos toca vivir, testimoniar todos los días. Personas particularmente vulnerables. Queda claro que cuando Dios elige dónde se va a hacer presente en medio de nuestra historia, no sigue los criterios del mundo, de una grandeza centrada en la riqueza y el poder. Además, las narrativas del nacimiento del Señor, tanto en Lucas como Mateo, subrayan que los primeros en reconocer al Mesías son los excluidos de los espacios sagrados de culto, quienes no eran parte de esta élite religiosa o política de Israel. En primer lugar, los pastores que veíamos en los domingos anteriores, que no podían entrar al patio de los sacrificios, es decir, al núcleo o al centro del culto de Israel, por no poder mantener la pureza ritual, los primeros invitados. También ahora veremos a los paganos, que representan o representados por estos sabios o astrólogos de Oriente, que desde luego no eran judíos, eran paganos, pertenecían a otros pueblos. Y sin embargo, Dios se manifiesta a ellos, los convoca y ellos responden pues poniendo su vida de por medio, haciendo esta peregrinación larga para encontrarse con Dios. Algunas cosas interesantes de la simbología de la lectura. Llama la atención que la estrella, que es la que guía, la que los ha conducido hasta ahora, parece ocultarse cuando los magos entran en Jerusalén. En este lugar del poder civil y religioso, la estrella, esta manera misteriosa como Dios los había estado conduciendo, desaparece. La estrella vuelve a aparecer cuando ellos abandonan ese centro de poder y se llenan de alegría al ver nuevamente la estrella, nos dice el texto. Se subraya que Dios se manifiesta en lo pequeño y lo humilde y desaparece en los lugares donde lo que gobierna e impera es el poder y la riqueza. A estos magos, a estos sabios de Oriente, no les cuesta reconocer a Dios en aquel niño en brazos de una mujer pobre y forastera, de una migrante. Los regalos que le llevan tienen un significado simbólico recuperado por la patrística, es decir, por estos grandes teólogos místicos de los primeros siglos del cristianismo, que dicen que el oro significa realeza, reconocer que este niño es rey; el incienso, la divinidad, reconocer que en este niño vive Dios, es Dios; y finalmente la mirra, que además de ser un perfume muy preciado, se utilizaba como analgésico para calmar el dolor. Es decir, va a ser un rey, manifestación de Dios, pero que su reinado y su manera de redimirnos va a estar vinculado a este asumir el dolor sobre sí. El texto que nos dice el encuentro de estos magos con la Sagrada Familia: vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron.
Desde luego que las lecturas que acabamos de compartir, que les decía tan hermosas, tan llenas de esperanza, eh, tienen muchísimas vertientes, perspectivas, maneras como nos podemos acercar a ellas, nos podemos enriquecer, nutrir por ellas. Yo quisiera recuperar algunas pocas de esas que me parecen importantes y sobre todo focalizar en la principal, esta reciprocidad en cuanto a poner en las manos de Dios los regalos que cada uno de nosotros tenemos para Dios, para este niño que nos llena de luz y al darnos luz nos capacita para descubrir la luz que habita en cada una y cada uno de nosotros. Lo primero, recordando la lectura de Isaías, es que Dios tiene la capacidad de renovar todo. Este año Dios nos regaló la posibilidad de visitar Tierra Santa y de percibir cómo en medio de una situación tan conflictiva que tristemente se ha ido agravando cada vez más y más, donde Dios está presente, en medio de aquella locura, cuando locura de odio, de sinsentido, de finalmente de lucha fratricida entre hermano y hermana, porque todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, cuando hacemos un alto y entramos en el espacio de Dios, en el encuentro con Dios, las cosas se transforman. Yo suelo decir que para mí, en la primera vez que tuve la oportunidad y esta segunda vez que pude estar en Tierra Santa, el lugar que más toca mi corazón es el Santo Sepulcro, ¿no? En Jerusalén. Este lugar de la resurrección. Y está pegadito el Gólgota, donde Jesús entrega la vida por nosotros, donde vemos hasta dónde puede llegar nuestra maldad. Cuando contemplamos al crucificado, contemplamos todo lo que nos está haciendo daño y matando, la manera como dañamos a los hermanos, como les hacemos violencia, les conculcamos su dignidad. Y 50 metros más adelante, bueno, ni siquiera 10 metros al lado, la lápida de la unción, ¿no? Donde las mujeres ungen, José de Arimatea unge el cuerpo de Jesús, del desamor al amor, de lo que somos capaces cuando nos separamos de Dios, a lo que somos capaces cuando abrimos nuestro corazón para acoger su espíritu, que nos lleva a ser bendición unos para otros. Un poquito más adelante, el lugar del sepulcro. Así le llama la tradición católica latina, ¿no? El Santo Sepulcro. Y se complementa con el nombre que le da la tradición católica ortodoxa, ¿no? Para los ortodoxos no es el Santo Sepulcro, es la iglesia de la Anastasis, de la resurrección. La iglesia es así, se va complementando con la sensibilidad de todos sus hijos e hijas y así contemplamos el misterio completo, ¿no? En esta Jerusalén que mata a sus profetas, en esta ciudad que parece una mala broma el nombre, Jerusalén, la ciudad de la paz. Cuando Dios se hace presente, la paz se manifiesta por encima de todas estas situaciones que a veces nos quitan la esperanza y nos tratan de sumir en la oscuridad en la que el desamor a veces nos pone. El Salmo lo recuerda también con mucha belleza. La lectura de la carta de Pablo a los Efesios, en esta invitación a reconocer la buena noticia que a través de los apóstoles, es decir, de todos los enviados y enviadas de Cristo, no solamente los de hace 2000 años, sino los que tú y yo hemos conocido desde pequeños, desde pequeñas, ¿no? Todas estas personas que nos han mostrado que Dios es Padre de todas y todos. Todas estas personas que hemos visto que no hacen acepción, que aman a quien se les ponga enfrente. Algunos a lo mejor en la vida religiosa
sacerdotes, religiosas, religiosos que hemos conocido, pero cada vez más, y bendito sea Dios por este regalo, laicos y laicas que nos dan un testimonio pues de este amor universal de Dios, que es la fiesta que estamos celebrando. Dios, es Abba, es papá de todas y todos. Y hasta que no descubrimos eso, pues no podemos constituirnos realmente como familia, vernos como hermanos y hermanas. Pablo es, podemos decir, de las primicias, junto con todos los apóstoles, seguidores del Señor, sus discípulos y discípulas, de encontrarnos con este Dios que abre su corazón para acoger a todos sus hijos e hijas. Y finalmente llegamos a la lectura del Evangelio. De esta lectura del Evangelio quisiera vincularla a nuestra práctica de oración contemplativa. Es claro, y nos lo enseñan los grandes estudiosos de la Biblia, que el Señor quiso transmitir a través de Lucas y Mateo y los relatos de la infancia de Jesús, que Dios se hace presente y reconocible en los lugares donde hay esta pobreza, sencillez. Y en los lugares donde lo que se manifiesta, lo que gobierna es el poder y la riqueza, como que Dios desaparece. Esta imagen de la estrella que les había estado guiando y que cuando llegan a ese lugar de poder, a el palacio de Herodes, a el lugar de culto, de este culto a veces vacío de la presencia de Dios que se daba en el templo de Jerusalén en aquel entonces, la estrella, es decir, lo que les guía a Dios, desaparece. Cuando dejan atrás esa pretensión de que Dios es poderoso y rico a la manera del mundo, se vuelven a encontrar con la estrella que los conduce. ¿Cómo traducimos eso a nuestra práctica y a nuestro camino religioso mistagógico, ¿no? Todos los días, cuando hacemos silencio, yo creo que hay una pobreza radical en esa actitud interior. Porque no solamente no tenemos para echar mano de nuestro poder o nuestra imagen o nuestras cosas, inclusive hasta de los rollos de nuestra mente, de nuestra manera de entender el mundo, de nuestros anhelos y proyectos y demás, ¿no? Como siempre solemos invitar cuando vamos a empezar la oración contemplativa, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? Te lo entrego, Señor. Y entramos a la pobreza. Entramos a este espacio donde no hay discursos, no hay imágenes que yo evoque, no tengo nada de dónde colgarme, absoluta y totalmente pobre ante Dios, me abro a la comunicación gratuita de su amor. En esos momentos de silencio y de pobreza, en la oración contemplativa ante Dios, es común que la estrella aparece. Es decir, empieza a guiarnos el Espíritu de Dios que nos permite reencontrarnos con nuestra vida, con nuestro querer, con nuestros pendientes, con nuestra situación concreta de una manera renovada, transformada. Descubrimos a Dios en ese espacio pobre. Recordemos, y lo hemos dicho en las semanas anteriores, que para los cristianos el templo, es decir, el lugar de la Shekinah, del encuentro con Dios, es el corazón de cada persona y la comunidad. No es un lugar material. Tiene la materialidad pues de nuestra corporalidad, de cuando nos encontramos, pero la trasciende. Porque como decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, somos parte de un cuerpo vivo en donde estamos, quienes nos sentamos de este lado de la mesa del Señor y quienes ya vinculados al Señor en el abrazo eterno de su amor, se sientan del otro lado de la mesa. Ese encuentro con el Señor requiere pues despojarnos de muchas de las cosas que nos impiden percibir
ese amor que nos une, que nos hace uno, una sola familia, un solo cuerpo. Finalmente, el regalo. En esos lugares de silencio, cuando estamos pobres, cuando ya le entregamos absolutamente todo a Dios, es también común que el Señor te haga ver qué regalos tienes en tu cofre, en tu corazón, en tu vida. ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios te ha regalado? Que si tu capacidad, tu alegría, tu capacidad organizativa, creativa, tu sonrisa, tu presencia, tu propia voz, tu buen humor o tu seriedad, lo que nos hace a cada una y a cada uno único, pero que realmente se puede convertir en bendición para todos nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué te va mostrando este niñito Jesús que traes en tu cofre y que te pide, te sugiere que le regales? Y regalárselo al ponerlo en juego en la construcción de su cuerpo vivo, que es la iglesia entendida no solamente por la institución, sino toda la humanidad, es decir, todo este cuerpo vivo de Cristo. En esta fiesta de la Epifanía, cultivemos la pobreza, es decir, entregarle todo a Dios, todo, todo. Que Él te ayude con la luz que viene, que solo puede venir de esa pobreza, que te ayude a descubrir los grandes tesoros que tienes guardada en el cofre que llevas en tu corazón, y que también te ilumine para la mejor manera de compartirlos. Que así sea. Les quería invitar a que aprovechemos esta semana para hacer este ejercicio de soltar toda pretensión de poder, de riqueza, de quedarnos realmente pobres, en sencillez, en humildad, poner nuestras vidas y lo que somos en las manos del Señor y ver cómo Él nos va mostrando cuáles son esos dones, esos talentos, las verdaderas riquezas que tenemos, estos vehículos, oportunidades que Dios nos ha dado para bendecir las vidas de otras personas. Recuerda que la única manera de poderlas compartir bien es con cariño. Son vehículos de tu cariño. Descubre esos dones que Dios te ha dado y empléalos con mucho cariño para el servicio de las demás y los demás. Que tengan una semana llena de bendiciones. Dios con ustedes.